El mundo de los cómics es bastante amplio y en él podemos encontrar historias para todos los gustos. Aún así, existen ocasiones en que las editoriales deciden dejar inconclusa una serie. Un ejemplo de esto ocurrió durante la pandemia, donde Marvel tuvo que suspender varias series regulares y hasta el día de hoy continúan sin reanudar su publicación. Pero hay otras ocasiones en que algunas series se ven envueltas en polémica, y es debido a eso que ciertos cómics son cancelados. En este video recapitularemos 10 cómics que han sido cancelados y los verdaderos motivos detrás de esto. Iniciamos este video con una anécdota un tanto desconocida, pero que causó un gran desagrado para los lectores del Hombre de Acero. Durante el 2004, Chuck Austen era el escritor de Action Comics y tenía planeado un gran run en el título, hasta que fue despedido luego de solo 10 números. La razón: quería que Lois y Clark se divorciaran. A lo largo de sus 10 números, Chuck trajo de regreso a Lana al título, y de inmediato comenzó a jugar con el triángulo amoroso de Superman. El problema era que en ese punto de la historia, este ya estaba casado con Lois. De igual manera, el escritor no ocultó su desprecio por el personaje de Lois, ya que ésta se convirtió en un personaje genérico que se molestaba de todo, muy contrario a Lana, quien era representada como una mujer perfecta. Luego de un tiempo escribiendo el título, los editores de DC descubrieron que el plan del escritor era hacer que Superman y Lois se divorciaran para que éste pudiera tener una relación formal con Lana, razón por la cual fue despedido inmediatamente, pues no querían que manchara la reputación de uno de sus personajes más importantes. Todas las personas que crecimos en la época de las maquinitas recreativas jugamos alguna vez el videojuego de Street Fighter, el cual era uno de los juegos más populares de aquella época. Tal fue su creciente fama que en 1993 la editorial Malibu Comics adquirió los derechos para publicar una serie regular basada en este videojuego. Tristemente, esta serie apenas duró 3 números, ya que Capcom retiró la licencia luego de ver que Malibu Comics estaba publicando historias muy violentas con sus personajes. Por mencionar un ejemplo, Ken es asesinado en el final del segundo número, lo cual causó el descontento de la desarrolladora de videojuegos. Debido a esto, Capcom ha hecho como si estos cómics nunca hubieran existido y realmente son muy difíciles de conseguir, excepto en Brasil, donde debido a un pequeño vacío legal, Malibu logró continuar publicando los cómics de Street Fighter por 17 números más. Todo lector de Batman conoce la serie de All Star Batman y Robin, un cómic que fue suspendido hace años y hasta la fecha continúan reimprimiéndolo en todo el mundo a pesar de que nunca veremos su continuación. Originalmente planeado para 12 números, All Star Batman y Robin The Boy Wonder fue detenido apresuradamente en el número 10 a pesar de que cumplía con un gran margen de ventas. Como tal, no hay una razón completamente clara del motivo de su cancelación, pero personas dentro de la industria han especulado que se debe a que Frank Miller escribió a Batman como un personaje demasiado violento y con tendencias psicóticas que llegó a poner a Robin en situaciones bastante perturbadoras para un niño. En el final del 10º número, vemos que la editorial publicó una nota donde prometió que el cómic regresaría eventualmente. Casi 10 años después de este hecho, es evidente que DC no planea continuar con esta historia. En una ocasión, Miller comentó que tenía planeado concluir con la historia en un nuevo reinicio titulado Dark Knight The Boy Wonder, pero este proyecto jamás llegó a concretarse. Cuando se estrenó la primera cinta de Iron Man, Marvel tuvo una brillante idea para promocionar al héroe en los cómics. Estos contrataron al director de la cinta, Jon Favreau, para escribir una miniserie de 4 números titulada Iron Man Viva Las Vegas, el cual volvería a reintroducir al personaje para los nuevos lectores. Por desgracia, el cómic quedó inconcluso luego de su segundo número debido a que Favreau se molestó con Marvel, pues los editores constantemente interferían con su historia para tratar de cambiarla. Esto, junto a las presiones que sufrió por los desacuerdos ocurridos durante la producción de Iron Man 2, llevó a que el director ya no quisiera continuar con la serie. Por suerte, ambas partes lograron reconciliarse y Favreau ha continuado participando dentro del MCU,
pero nunca ha mostrado interés de concluir con la historia de Viva Las Vegas. Si leyeron el título principal de Spider-Man luego de Secret Wars, seguro recordarán esta anécdota. Por aquel entonces, Peter inició una relación con Mockingbird, la cual agradó a los lectores y esta obtuvo una miniserie escrita por Chelsea Cain, la cual fue cancelada luego de que el público expresara su desagrado por el título al ser demasiado feminista. Lo que muchos no saben es que, poco antes de esta controversia, la editorial le había autorizado a Cain escribir una secuela de la exitosa serie The Vision de Tom King, la cual fue cancelada inmediatamente tras las quejas de los lectores debido a Mockingbird. La escritora le preguntó a los editores el motivo detrás de esta decisión, pero estos se negaron a darle una respuesta concisa, ya que provocaría un escándalo dentro de la industria, debido a la censura por temas feministas. Tiempo después, Cain expresó su desagrado por esta experiencia y decidió dejar de trabajar con las grandes editoriales. Después de que Disney adquiriera Star Wars, la compañía le dio a la galaxia muy lejana un impulso multimedia masivo. Uno de estos fue a través de los cómics, y Chuck Wedding fue contratado para escribir una miniserie de Darth Vader titulada Shadow of Vader, pero antes de que se publicara el primer número, Wedding fue despedido después de perder la calma en Twitter. En 2018, Wedding expresó su disgusto por la juramentación de Brett Kavanaugh en la Corte Suprema. Después de lo que parecía una campaña de mala fe de informes masivos lanzada por los partidarios de Kavanaugh, Wedding fue despedido de Shadow of Vader, así como de otro proyecto de Star Wars que aún no había sido anunciado. 2 de los 5 números de esta miniserie se completaron, pero estos jamás han salido a la venta. Ken Panders es posiblemente el escritor más importante de los cómics de Sonic, pero eso no significa que Archie Comics o los fanáticos lo respeten. De hecho, es en gran parte despreciado. En 2008, Panders demandó a Archie Comics por supuestamente robar sus personajes de Sonic, particularmente los de Chainas. Los tribunales se pusieron del lado de Panders y como resultado, a Archie Comics le prohibieron usar a casi 200 personajes. En represalia, la editorial reinició a Sonic después de su crossover con Mega Man y borró todas las creaciones de Panders de la continuidad. Dicho reinicio fue considerado como el comienzo de la decaída de los cómics y la razón por la cual Sega pasó a Sonic a manos de IDW Publishing. Mientras tanto, Panders anunció su propia saga de Echidna, pero hasta la fecha jamás ha dado más detalles de dicha serie. En 2013 se lanzó un videojuego centrado en los xenomorfos llamado Aliens Colonial Marines, el cual recibió críticas mixtas. A pesar de esto, Dark Horse, quien por aquel entonces poseía los derechos de Aliens, decidió publicar cómics de este grupo de personajes, los cuales fueron escritos por Brian Wood. Sin embargo, estos cómics fueron cancelados antes de que el primer número saliera a la venta. La cancelación ocurrió luego de que varias mujeres acusaran a Wood de cometer acoso sexual en el pasado. Dark Horse respondió rápidamente a este hecho, cancelando la venta del primer número y anunciando públicamente el despido de Wood junto a la promesa de nunca volver a trabajar con él. Después de escribir innumerables títulos emblemáticos para casi todas las editoriales importantes, Warren Ellis se estableció como uno de los escritores de cómics más influyentes de la historia. Sin embargo, todo el respeto y la buena voluntad que su nombre exigió murió de la noche a la mañana luego de que varias mujeres afirmaron que Ellis abusó de ellas. El escritor publicó una disculpa y abandonó los proyectos o fue despedido poco después. Algunos cómics cancelados incluyen su pequeña historia Dark Knights Dark Metal y un cómic de Batman sin título junto al artista Declan Shelby. El despido más destacado provino de la adaptación de Castlevania producido por Netflix. Afortunadamente para Castlevania, la saga continuará en formatos de spin-off, pero Warren Ellis no formará parte del equipo creativo. La intención de este video nunca fue hacer un top,
pero este puesto bien podría ser digno de un primer lugar de controversia dentro de los cómics. En el 2011, DC planeó volver a contar los orígenes de Wonder Woman en un título conocido como Hands of the Gods, el cual fue escrito por Margaret Weis y Liz Baldwin. El ilustrador sería el veterano artista de DC Comics Justiniano, cuyas obras incluyen 52 y Days of Vengeance. Durante la producción, Hands of the Gods fue cancelada luego de que Justiniano fuera arrestado por poseer. En 2012, Justiniano se declaró culpable de los cargos presentados en su contra y fue sentenciado a 10 años de prisión. Incluso si lo liberan, es muy poco probable que DC Comics o cualquier otro editor lo contrate nuevamente. En la actualidad, todo lo que existe de Hands of the Gods es su portada, algo de arte conceptual y una lista de Amazon que no se ha actualizado en años. Muchos de ustedes siguen este canal debido a los cómics de Power Rangers, los cuales han tenido una gran aceptación tanto en la comunidad de los Rangers como de los lectores de cómics en general. Curiosamente, ni siquiera esta franquicia se salva del escándalo. A finales de 2021, Boom Studios reveló que pensaba publicar una miniserie de estos personajes titulada Power Rangers Universe. Junto a este anuncio, se revelaron varias portadas y se confirmó que Simone Ragazzoni dibujaría el título, pero el escritor jamás fue anunciado. Casi al mismo tiempo, Frank Gogol, quien había escrito Power Rangers Edge of Darkness, el cual era una precuela de Power Rangers Universe, fue despedido de Boom Studios, luego de que fuera señalado en Twitter por una serie de comentarios racistas que supuestamente le había dicho a la escritora Melissa White durante la New York Comic Con del 2018. Debido a este escándalo, el escritor fue retirado del título y la editorial afirmó que nunca volverían a trabajar con él. Es cierto que actualmente Boom está publicando la miniserie de Power Rangers Universe, pero esta es muy diferente a la historia que Gogol tenía planeada. Originalmente, cada número contendría varias mini historias. La historia principal estaría centrada en un nuevo equipo de Rangers, mientras que el resto de relatos trataría de resolver misterios que la serie de TV jamás ha respondido, razón por la cual las portadas principales tienen a Rangers de diversas generaciones. En cambio, Nicole Andelfinger, quien fue elegida como la nueva escritora del título, decidió centrar el cómic en su totalidad a presentar al nuevo equipo de Rangers, dejando todos aquellos misterios de lado. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les hubiera gustado ver la versión de Frank Gogol que explicaría algunos de los misterios más importantes de la franquicia? En los inicios del sello Vértigo, títulos como Green Arrow, Hellblazer, The Question, Sandman y Swamp Thing formaban parte de sus series más vendidas, y debido a esto, se planeó el primer crossover con estos personajes. Esta sería una maxiserie de 12 números que llevaría por nombre Hellbent King Hell, escrita por Rick Veitch, y su publicación estaba planeada para verano de 1989. Los detalles exactos de la historia nunca se dieron a conocer, pero se sabe que todo surgiría a raíz de la renuncia de Lucifer como gobernante del infierno. Aquí veríamos las consecuencias de esos eventos, todos los cuales estarían relacionados con el nacimiento de Tiff Holland, la hija de Swamp Thing. Sin embargo, el proyecto se descartó luego de una disputa contractual con DC que provocó que Veitch se retirara por completo del crossover. A ciencia cierta se desconoce cuál fue el motivo en sí de este conflicto, pero muchos especulan que se debe a que Veitch estaba molesto con la editorial y los escritores, pues estos no estaban conformes con cómo planeaba desarrollar la historia, pues no coincidía con los planes que estos tenían para el futuro de sus series, mientras que DC se mostró reacio a publicar un evento tan explícito como Veitch lo tenía planeado. En 1982, Marvel y DC llegaron a un acuerdo para publicar una historia en conjunto de los New Teen Titans y los X-Men, la cual tuvo un éxito rotundo. La historia tenía a Darkseid poniendo en marcha un plan para recrear a la Dark Phoenix y usarla para destruir el muro de la fuente. El proyecto tuvo tanto éxito que se programó una secuela para el año siguiente, con Mark Wolfman y George Pérez teniendo su oportunidad de trabajar con ambos equipos. Por aquel entonces, ambas editoriales tenían la idea de hacer otro crossover que involucraría a la Justice League y a los Avengers, proyecto que fue congelado por casi 20 años debido a que ambas empresas tenían varios desacuerdos, pues no querían que un equipo tuviera más protagonismo que el otro.
La cancelación del crossover entre la Liga y los Vengadores hizo enfurecer a George Pérez, pues había sido elegido para dibujar dicho evento. Su molestia llegó a tal grado que este decidió negarse a participar en la secuela de The New Teen Titans y X-Men. Como ya sabrán, a principios de los 2000, Pérez cumplió su sueño de dibujar un crossover entre los equipos más importantes de ambas editoriales, pero la secuela de X-Men Teen Titans jamás llegó a concretarse. Frank Miller es uno de los escritores más controvertidos de todos, y de hecho ya hablamos de un trabajo suyo en el video anterior. Aquí volveremos a contar una anécdota relacionada con Miller. Todo comenzó en los 2000, donde Miller estaba planeando crear una miniserie de Batman titulada Only Terror Batman, la cual vería al Dark Knight enfrentando al grupo terrorista de Al Qaeda, después de que atacaran Gotham City. Este título toma inspiración de los ataques ocurridos el 11 de septiembre, razón por la cual DC se negó a publicar dicha historia, ya que señalaron que sería muy controversial y podría ofender a los familiares de las víctimas de dicho atentado. Al ver que DC se mostró reacio a publicar su historia, Miller decidió vender la idea a Legendary Comics, quienes publicaron la serie bajo el nombre Only Terror, pero esta ya no tenía relación con Batman, el cual fue reemplazado por un nuevo personaje llamado The Fixer. Freddy Krueger es uno de los slashers más populares de todos los tiempos, y en la década de los 80s, su popularidad era tal que muchas editoriales deseaban adquirir los derechos para publicar cómics de este personaje. Al final, Marvel logró adquirir la licencia y publicó la serie de 2 números titulada Freddy Krueger's A Nightmare on Elm Street. Aquí, Steve Gerber y Rich Buckler nos presentaron la historia Dreamstalker, la cual era una adaptación que tomaba muchos de los elementos de las cintas, pero que al final no lograba de encajar en el canon de las mismas. A pesar de esto, el cómic fue todo un éxito rotundo y se convirtió en el cómic blanco y negro más vendido de la editorial hasta ese momento. Marvel anunció otros 3 números de la serie, pero estos fueron cancelados abruptamente. La razón: varios padres de familia comenzaron a quejarse, pues a pesar de que el cómic señalaba que estaba dirigido a un público maduro, la mayoría de los lectores de Marvel eran jóvenes y estos lograban adquirir los números en tiendas locales. Cuando esta noticia se dio a conocer, varios grupos antiviolencia no tardaron en boicotear a Marvel, razón por la cual el cómic fue cancelado luego de solo 2 números. Además de Frank Miller, Warren Ellis también regresa en este video. Antes del escándalo que lo rodeó, Ellis estaba trabajando junto a Ramón Villalobos en una maxiserie de Wildcats, la cual sería una secuela de su cómic Wildstorm. Al inicio, el cómic se retrasó debido a que el artista estaba tardado en dibujar la historia más de lo planeado. Poco antes de que el primer número saliera a la venta, Ellis fue atacado en Twitter por varias mujeres que aseguraban que el escritor había tenido conductas misóginas y que en algunos casos llegó a abusar físicamente de ellas. Hasta la fecha, muchas de estas anécdotas continúan sin ser demostradas completamente, pero el disgusto por parte de los fans fue lo suficientemente grande como para que DC cancelara la serie de Wildcats y decidieran nunca volver a trabajar con Warren Ellis. Como muchos de ustedes sabrán, la industria de los cómics estaba pasando por su momento más bajo en la década de los 90s, razón por la cual varios títulos en curso y miniseries fueron canceladas. Una de estas series fue Marvel Tales Apocalypse, la cual fue una propuesta de Grant Morrison y Mark Millar para revivir el universo 2099. El evento constaría de una gran invasión al futuro de parte de una raza alienígena. Esto a su vez daría su lugar a 3 nuevas series: Captain America 2099, Iron Man 2099 y Avengers 2099. Las 3 correrían a cargo de Morrison y Millar. En Capitán América 2099 veríamos un conflicto a gran escala luego de que la Atlántida se elevara nuevamente a la superficie debido a que la contaminación les había imposibilitado el sobrevivir bajo el agua. Esto llevaría a una guerra entre Estados Unidos y la Atlántida, donde los atlanteanos buscarían exterminar a la humanidad, pues su raza estaba a punto de desaparecer y creían que la única forma de prosperar sería matando a los humanos.
En medio del conflicto conoceríamos a un Marine que había regresado de una guerra a su ciudad natal esperando encontrar el sueño americano, pero al ver el conflicto con la Atlántida, este se inspiró en las leyendas de Steve Rogers para convertirse en el nuevo Captain America. Por su lado, Iron Man 2099 nos mostraría a un hombre desfigurado que trabaja en Stark Industries, el cual tenía una enfermedad que volvía a su cuerpo completamente inútil. Debido a esto, se creó un traje especial que le ayudaría a moverse. Usando la tecnología Stark, este logró convertirse en el nuevo Iron Man, y debido a su condición, nadie sospecharía que él era el héroe acorazado, y en su lugar, comenzaron a pensar que un descendiente de Tony Stark era el nuevo Hombre de Hierro. Posteriormente, ambos personajes se unirían a héroes como Spider-Man 2099, Thor 2099 y Giant Man 2099 para convertirse en los nuevos Avengers y derrotar a una nueva encarnación de Galactus. Tristemente, toda esta idea fue descartada luego de las bajas ventas de los cómics, pues Marvel no contaba con el capital suficiente para apoyar una idea tan arriesgada. Todo lo que hay relacionado a este proyecto son solo ideas de Morrison y Miller que fueron contadas en la serie de Untold Tales, la cual recopilaba algunas historias interesantes sobre Marvel. Todos conocemos el universo zombie de Marvel, y en años recientes, DC recreó esta fórmula con su serie Decisive, la cual tuvo un éxito en ventas casi tan grande como los Marvel Zombies. Fue debido a esto que, en 2020, Dynamite Entertainment anunció Dynamite, una serie que vería a Red Sonja, Green Hornet, Vampirella y el resto de licencias de la editorial conviviendo juntas para tratar de sobrevivir a un apocalipsis zombie. Originalmente, el escritor sería Declan Shalvey, y contaría con arte de Justin Manson y Chris O'Halloran. Pocos días después del anuncio del cómic, Shalvey dejó el título debido a que Dynamite fue víctima de varias críticas luego de la controversia de Comicsgate. Para aquellos que no lo sepan, Comicsgate es un grupo conformado por escritores, artistas y fans que acusan a las editoriales de cómics de arruinar a la industria con la inclusión forzada, muchas veces llegando a agredirlas verbalmente, cosa que ha sido muy mal vista y repudiada tanto por los fans como por los creativos que están a favor de la inclusión. Cuando se anunció esta serie, Dynamite fue acusado de ser una editorial que tenía vínculos con Comicsgate, pues esta solía contratar a escritores y artistas que eran partidarios de la misma. Al darse a conocer esta información, muchos escritores y artistas a favor de la inclusión decidieron dejar la editorial, entre ellos el mismo Declan Shalvey, quien decidió no volver a trabajar con Dynamite a pesar de que ya había finalizado el guión para el primer número de Dynamite. La controversia llegó a tal punto que los dueños de los derechos de Green Hornet decidieron que la editorial se abstuviera de usar a sus personajes para este crossover, pues podría dañar la imagen del Avispón y Kato. A pesar de esto, la editorial decidió seguir adelante con esta serie y contrataron a Fred Van Lente para continuar con el resto de números, pero la historia cambió de estilo radicalmente y jamás pudimos ver cómo habría sido la serie que Shalvey tenía planeada. Desde la creación de Vértigo, este subsello se caracterizó por no tener miedo de contar historias que jamás veríamos dentro de la línea principal de DC. Lo curioso es que, de hecho, la editorial ha sufrido de bastante autocensura, pues ha habido historias tan controvertidas que ellos mismos se han negado a publicar. A finales de los 80s, DC estaba pasando por un declive en sus ventas, por lo que estaban empeñados en crear historias llamativas, usando sus mejores talentos para crear series de los personajes más queridos de ese entonces. Fue así que los editores de Vértigo decidieron poner a Neil Gaiman y Jamie Delano a cargo de la cabecera de Swamp Thing. Sin embargo, el equipo creativo decidió no publicar su serie a pesar de que ya tenía algunos borradores. Esto debido a que, por aquel entonces, Rick Veitch, quien era el escritor actual del título, se ganó la enemistad de varios grupos religiosos debido a una historia que estaba planeando para Swamp Thing. Debido a esto, la iglesia y varios grupos conservadores pidieron que cancelaran el título, razón por la cual el nuevo equipo creativo decidió abstenerse de participar en la serie y jamás se reveló la historia que tenían pensada para el personaje. Este cómic del que les hablaremos a continuación tiene relación con el puesto anterior, pues fue este el que causó que la serie de Gaiman y Delano fuera cancelada antes de siquiera publicar el primer número.
Como mencionamos en el segundo puesto, Swamp Thing fue uno de los cómics más reconocidos del sello Vértigo, y este tuvo una larga carrera editorial antes de ser finalizado. Pero lo que muchos no saben es que existe un cómic de Swamp Thing que jamás se publicó. Swamp Thing volumen 2 número 88 nos presentaba una historia llamada Morning of the Magician, la cual fue escrita por Rick Veitch y nos contaba cómo el guardián de lo verde era transportado al Jerusalén antiguo, donde tiene un encuentro con Jesucristo. La mayoría de la historia ya había sido dibujada por Michael Sully, y a pesar de que DC dio luz verde al cómic, estos desistieron al ver el primer borrador, pues la historia nos mostraba que el Hijo de Dios era en realidad un hechicero errante y los Reyes Magos eran asesinos. Por supuesto, la editora en jefe de por aquel entonces, Janet Kahn, reconoció que publicar algo así sería contraproducente, pues llevaría un gran boicot contra la empresa, una que se especulaba podría incluso llevar al cierre definitivo de DC Comics. Al enterarse de esto, Rick decidió dejar DC Comics poco después de este incidente. En el 2004, el escritor regresó a trabajar para DC y este reescribió su historia para tratar de convencer a la editorial de publicarla, pero esta continuó negándose a hacerlo. En la Comic Con del 2017, Marvel Comics anunció que publicaría un nuevo cómic donde los Avengers formarían equipo con un nuevo grupo de superhéroes. Pero la noche anterior, Marvel canceló abruptamente el panel, el cómic y toda una asociación comercial tras las protestas de los fans y los creadores de cómics. Para muchos lectores que se manifestaron en las redes sociales, el problema era que el cómic formaba parte de una asociación entre Marvel y el contratista de defensa Northrop Grumman. El nuevo equipo llevaba el nombre de la empresa, el Northrop Grumman Elite Nexus, y el cómic incluía anuncios de contratación y materiales promocionales. Pero, aunque Marvel dijo que su intención era promover carreras en ciencia y tecnología, muchos fanáticos se molestaron por lo que vieron como una promoción para una empresa cuyo negocio multimillonario se centraba en el desarrollo y la venta de cosas como misiles, drones y hardware militar. Los fans no fueron los únicos que rápidamente señalaron que la asociación de Marvel con Northrop podría ser problemática. Varios escritores y artistas se manifestaron en contra de la colaboración en las redes sociales, y en algunos casos dijeron que estaban considerando renunciar por ello. El cómic finalmente no vio la luz y la asociación con Northrop finalizó sin pena ni gloria. La violencia contra los niños es un tema sumamente delicado, sobre todo en Estados Unidos. DC solía publicar una antología llamada Elseworlds Giant, donde se presentaban varias historias diferentes, pero hubo una de ellas que fue tan criticada que la empresa finalmente decidió destruir todos los ejemplares impresos de dicho número. Kyle Biker y Liz Glass crearon Letitia Lerner, Superman's Baby Sister, una historia donde los padres de Superman contratan a una niñera para cuidar al bebé Clark, el cual ya tenía superpoderes. El problema llegó cuando Letitia, en un descuido, permitió que el bebé Clark se metiera dentro del microondas, además de que realizó varias acciones que pondrían en peligro la vida de un bebé ordinario. Con esto en mente, el vicepresidente de DC Comics de por aquel entonces, Paul Levitz, decidió cancelar la publicación de dicho ejemplar y eliminar las copias que ya habían sido impresas. Sin embargo, ya se habían enviado 2000 copias al Reino Unido, pero en un giro hilarante de los acontecimientos, la historia terminó ganando un premio Eisner, lo que llevó a DC Comics a reimprimir el cómic años más tarde. A principios de los 80s, el escritor Steve Gerber decidió trabajar con Marvel para crear un nuevo cómic junto a Val Mayerik, llamado Void Indigo. La trama gira en torno a un alienígena que se fusiona con el alma de un antiguo bárbaro que regresa a la Tierra y termina en Los Ángeles, donde se propone vengarse de aquellos que lo asesinaron. Esta historia se vería publicada bajo el sello Epic Comics, el cual estaba centrado en historias oscuras de personajes alternos a los de Marvel. La serie estaba planeada para tener 6 números con la posibilidad de traer más en el futuro. Sin embargo, fue cancelada después de solo 2 números. Poco antes de la publicación de la miniserie, hubo un problema con una novela gráfica del mismo autor. Debido a que los cómics se imprimían en Canadá y luego se llevaban a Estados Unidos, la aduana revisó uno de los ejemplares y al considerarlo sumamente violento y contener mucha desnudez, no lo dejaron pasar a Estados Unidos. Este suceso se volvió noticia, además de que por aquella época existía un desagrado general por los cómics hiperviolentos y con demasiado contenido adulto. Para cuando se publicó el primer número de Void Indigo, Gerber ya estaba en el ojo público por el problema de la aduana, además de su mala reputación debido al contenido de sus historias. Todo esto causó que las ventas de Void Indigo fueran muy bajas, por lo que finalmente fue cancelado.
Tal vez si el cómic no se hubiera convertido en noticia, hubiera finalizado su publicación con normalidad. Miracle Man es uno de los mejores cómics independientes de la historia y realmente revolucionó los cómics en el Reino Unido. Lamentablemente, parece que el personaje está maldito. Tras concluir la exitosa carrera de Alan Moore, Neil Gaiman y Mark Buckingham trabajaron con el personaje. Sin embargo, estos tuvieron que dejar inconcluso su run por diversos problemas de derechos de autor que tardaron años en resolverse. Finalmente, Marvel obtuvo los derechos de Miracle Man y trajeron a Gaiman y Buckingham para que concluyeran su saga. Tras esto, la editorial anunció una nueva entrega que sería Miracle Man: The Dark Age. Tristemente, este cómic ya fue cancelado debido a que Neil Gaiman está recibiendo múltiples demandas por acoso y violencia de género. Debido a esto, Miracle Man: The Dark Age no verá la luz, pero este no es el único título de Gaiman en este listado. En 2019, la editorial Abraham Books planeaba publicar un nuevo cómic titulado A Suicide Bomber Sits in Delivery, del escritor Jack Gantos y el ilustrador Dave McKean, pero el cómic finalmente fue cancelado antes de que saliera a la venta el primer número. La razón: su trama giraba en torno a un niño que era engañado por aportar un chaleco con explosivos y entrar a una biblioteca para actuar como un kamikaze explosivo. Como dije en el apartado de Superman, el maltrato a los niños es un tema muy delicado en Estados Unidos. Por si esto fuera poco, el cómic fue aún más criticado debido a que el protagonista, es decir, aquel que llevaría la bomba, era un niño musulmán que no sabía leer. Obviamente, la editorial fue víctima de ataques por parte de asociaciones que defendían los derechos de los niños, que tacharon el cómic como racista, por lo que Abrahams lo canceló y nunca fue publicado. En el año 2020 se planeó un relanzamiento del título de los New Warriors, con muchos personajes nuevos. Normalmente, este equipo suele incluir a héroes como Firestar, Scarlet Spider, Nova, etc. Pero en lugar de ello, Marvel optó por crear un grupo de héroes completamente inclusivos. Escrito y dibujado por Daniel Kibler-Smith y Luciano Becchio, el sexto volumen planeado de New Warriors se anunció en marzo de 2020. Estos nuevos guerreros fueron Screentime, B-Negative, Tally Blazer, Snowflake y Safe Space. Las quejas por parte de los fans por la inclusión forzada llevaron a Marvel a simplemente retrasar el cómic. Desde entonces no ha habido noticias del cómic y muchos creen que Marvel lo canceló definitivamente. En este puesto les vamos a hablar de un cómic que sí fue publicado, pero fue prohibido en Estados Unidos debido a que era demasiado crudo y tocaba temas muy delicados. En 2022, el gobierno de Estados Unidos prohibió a las librerías colocar la novela gráfica de Maus en sus exhibidores, luego de algunas quejas por parte de madres de familia que lo tacharon de ser muy explícito. En caso de que no lo conozcas, Maus retrata historias reales de sobrevivientes del Holocausto que fueron contadas a su escritor Art Spiegelman por su propio padre, quien era un judío que sobrevivió a un campo de concentración. Desde su publicación, Maus ha sido considerado como uno de los mejores cómics de todos los tiempos, llegando incluso a ganar un premio Pulitzer. Lo gracioso de este caso en particular es que cuando se supo sobre la prohibición de la novela, las ventas de Maus aumentaron después de que un distrito escolar en Tennessee intentara prohibirlo por contener desnudez y blasfemias. En 2024, DC anunció un nuevo formato de novelas gráficas de bajo costo llamadas DC Compact Comics. Uno de sus libros iba a ser una nueva edición de Dead, uno de los personajes más queridos de Sandman y de los cómics en general. Desgraciadamente, Neil Gaiman, creador y escritor de Dead, ha recibido varias acusaciones por conductas inapropiadas hacia varias mujeres con las que convivió a lo largo de los años, por lo que DC Comics decidió cancelar esta colección tan esperada. Originalmente, este libro sería publicado en septiembre del 2025. Otro de los proyectos cancelados de Gaiman, debido a sus numerosas acusaciones de abuso, fue Anansi Boys, el cual era un cómic que adaptaba la novela del mismo nombre creada por el escritor inglés. Dark Horse, la empresa que publicaba dicha historia, decidió cancelarla tras solo 6 números y cortar toda relación con Gaiman, al igual que DC y Marvel, por lo que este es otro título cancelado por las acusaciones de acoso y agresión en contra de su autor. Ya para finalizar este listado, tenemos otro cómic de Neil Gaiman. Se trata de la edición Fast Smile de The Sandman número 8, una reimpresión del cómic original donde toma lugar la primera aparición de Dead.
Este ha sido un cómic muy coleccionable desde que se publicó en 1989, por lo que habría sido una excelente oportunidad de adquirirlo por un bajo costo. Originalmente anunciado para el 26 de febrero del 2025, este cómic fue retrasado indefinidamente por la editorial, pero en el lenguaje de los cómics, eso significa que es casi seguro que nunca verá la luz. Hola, amigos de Comic Awakens. Les habla su amigo Thanos. Suscríbanse, o yo cubriré con su sangre el universo.